Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aries, aquí con esta carta de la muerte se ve que hay algo que va a estar llegando a su fin para muchos de ustedes. Puede ser que estén en un trabajo del cual querían salir y pues no se atrevían a salir. Y la carta de la muerte me está diciendo que eso va a finalizar para ustedes, que este periodo termina para ustedes. Si hay algo desagradable por lo que están pasando. También la carta de la muerte podría estar significando de que un periodo de escasez económica o de dificultades pues estuviese también terminando. Esta es la energía que hay disponible de una finalización de algo que es bastante desagradable para muchos de ustedes. ¿Por qué digo que termina un periodo desagradable para ustedes y no termina un buen periodo? Simplemente porque acá continúa la carta del mago, y la carta del mago junto con la carta de la muerte me está diciendo que esto que termina va a permitir que ustedes comiencen algo nuevo, van a poder iniciar algún tipo de proyecto, van a poder tomar decisiones, van a estar usando sus habilidades para lograr resultados que ustedes quieren, que ustedes desean, que van a tener la iniciativa, la concentración y la capacidad de aprovechar todas las herramientas que se encuentran a su alcance para hacer que las cosas sucedan. Esta carta del mago no es una carta de quietud, de inactividad, de manifestar sentados en un sofá. No, que también se puede, ¿ok? Pero no, esta carta del mago significa que ustedes van a estar en una etapa pues muy activa, donde ustedes no solamente tendrían que estar viendo las oportunidades, sino tomándolas, tomando acción y moviéndose, usando todas las herramientas y los recursos que tienen a su alcance. Aquí puede ser que acabe un trabajo, que acabe algún proyecto, que acabe algún tipo de negocio, alguna etapa económica poco fácil para ustedes, pero va a estar acabando porque ustedes van a estar moviendo sus fichas. Aquí es posible que ustedes llamen a algunos contactos que tengan, que ustedes se muevan para conseguir otro puesto laboral. En fin, que ustedes van a estar comenzando definitivamente algo nuevo, porque esto los va a estar obligando a hacerlo literalmente. Es como cuando tú quieres cambiarte de empleo, pero no te atreves porque lo que tú tienes está seguro, aunque no te gusta, pero al fin y al cabo está ahí seguro, está estable. No quieres pues ponerte a inventar, ponerte a hacer cosas diferentes que a lo mejor te salen bien y a lo mejor no. Entonces no te atreves. Y la carta de la muerte te obliga, porque se acaba el trabajo en el que estás, el proyecto en el que estás, lo que sea, se acaba. Y se acaba para obligarte a crear, a poner tu inventiva pues en marcha. Y definitivamente esto va a estar desembocando en la templanza. Y la templanza me dice que aquí las cosas se van a estar equilibrando. Tú vas a estar haciendo magia, por supuesto. Y las cosas se van a estar estabilizando, se van a estar regularizando. Van a estar entrando pues en armonía. Que las cosas en tu vida se van a estar pues equilibrando. Aquí todo va a estar comenzando a fluir, y a fluir por supuesto a favor de muchos de ustedes. Y la carta pues del loco, la carta del loco me está reafirmando que aquí hay un nuevo comienzo, igual que la carta del mago que te decía que se inicia algo. Pues el loco acá me está diciendo de que aquí ya tú no vas a tener nada que te ate, porque la muerte va a haber terminado absolutamente todo. Entonces ya aquí tú vas a estar pues completamente libre para empezar algo nuevo sin miedo, con total libertad, sin ningún tipo de ataduras, porque la muerte te liberó de estas ataduras. Aquí hay un inicio inminente de algo para ustedes. Aquí hay un movimiento hacia lo desconocido, hacia algo que ustedes no se habían atrevido a hacer antes, hacia algo que quizás lo estuviesen queriendo, pero no lo habían hecho. Aquí hay un nuevo empezar. Aquí van a estarse lanzando algo diferente, a algo nuevo, y no van a estar pues mirando atrás. Aquí hay un suceso donde se va a estar generando para muchos de ustedes una libertad total de acción, porque de hecho tienes la carta del mago, que vas a poder crear lo que quieras. Así que definitivamente la carta del loco lo que hace es confirmar esto, que hay un nuevo empezar para ustedes, donde se lanzan en total libertad, sin ataduras, porque ya la muerte que inició aquí te liberó absolutamente de todo. Vamos a ver hacia dónde va ese loco, o qué cartas acompañan a ese loco.
Y por supuesto, debido a eso que ustedes van a estar comenzando, debido a eso que ustedes van a estar implementando, porque van a estar haciendo magia, como dicen en mi país, a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, pidan, pero también tienen que tomar acción, pues la rueda de la fortuna va a estar girando a favor de ustedes. Y la rueda de la fortuna, aquí hay un cambio inevitable, va a estar activado por la divinidad o por lo que ustedes crean. Esto es un ciclo que se activa. Aquí hay una oportunidad que se presenta y aquí hay una evolución en una situación externa que va a estar girando, pues por supuesto, como les había dicho, a su favor. Aquí se les van a estar presentando muchas oportunidades y esto va a ser un cambio total y radical en la vida de muchos de ustedes, Aries. El As de Bastos, después de esta rueda de la fortuna, pues precisamente me está diciendo que después de este giro de la fortuna a favor de ustedes, aquí se va a estar iniciando un proyecto, una empresa o algún tipo de iniciativa importante. Aquí van muchos de ustedes a estar dando los primeros pasos con muchísimo impulso y muchísima decisión hacia hacer algo diferente. Puede ser la llegada de oportunidades, de recursos, incluso de dinero o algún tipo de herencia. Pero siempre es el inicio de algo creativo. Es como cuando comienzas un nuevo negocio, cuando comienzas un nuevo empleo. Aquí esta carta del As de Bastos no solamente está diciendo que va a haber el inicio de un proyecto, de una iniciativa importante, sino que esta energía que te impulsa a crear eso nuevo tiene muchísimo potencial de crecimiento y de expansión. Y tiene también la fuerza necesaria para ponerlo en marcha, para que arranque, para que no se les quede estancado, porque a veces sí hay un nuevo proyecto, una nueva iniciativa, pero se demora una semana, un mes, X tiempo, porque las personas normalmente empiezan a procrastinar, que lo dejo para después, que hoy no, que más tarde, pero aquí este As de Bastos te dice que no, que tienes la fuerza para empujar, para ir hacia adelante. La carta de la muerte aquí al principio te dejó sin alternativas. La carta de la muerte es algo que te va a obligar sí o sí a moverte, a ponerte pues en acción. Y la carta de la justicia me está hablando acá también de que hay un asunto formal. Aquí algo se va a estar solucionando a favor de ustedes. Acá va a existir alguna resolución, algún litigio que exista sobre, puede ser en corte, puede ser fuera de corte, puede haber una firma, revisión o definición de contratos. Esto podría referirse que este inicio que ustedes van a hacer podría estar relacionado con firmar algún contrato laboral, con firmar algún contrato de inicio, por supuesto, de algún tipo de empresa, donde evidentemente podrían estar firmando pues contratos, acuerdos. Aquí hay un avance también, algún tipo de trámite que estuvieran haciendo para que esto se pudieran materializar. Si tienen que obtener algún tipo de certificaciones, algún tipo de autoridad gubernamental tendría que emitir alguna autorización o algo por el estilo. La Carta de la Justicia pues está diciendo que esto se va a estar resolviendo. Aquí hay una decisión administrativa, legal o institucional que se va a estar dando. Aquí se va a estar cerrando un proceso donde alguien, por supuesto, va a estar dictaminando. No garantiza que sea a tu favor, pero sí se decide, sí se aclara y sí se ordena una respuesta final. Sí es aquí la Carta de la Justicia normalmente no dice que sea a favor de ustedes, pero por las cartas que me rodean a la Carta de la Justicia sí me está diciendo que es a favor de ustedes, que lo que se vaya a decidir, por supuesto, va a ser a favor de ustedes, Aries. Vamos a ver quién acompaña a la Carta de la Justicia. Y aquí el 8 de bastos, Aries, como estaba diciendo con la Carta de la Justicia, que esto se iba a resolver a favor de ustedes por las cartas anteriores, pues el 8 de bastos también me está confirmando de que va a ser a favor de ustedes esta solución. Y esto va a llegar rápido. Aquí vienen noticias, vienen informaciones, vienen mensajes sobre buenas noticias, buena información. Porque no es solamente que llegue rápido información o noticias, sino que estas que van a llegar son buenas. Son algo que te va a estar gustando, algo que les va a estar agradando a ustedes. No es nada negativo, al contrario, es súper bueno y vienen a muchísima velocidad. Y el paje de copas me está sugiriendo de que estas ideas o esta información que viene
te va a estar abriendo a nuevas propuestas, a nuevas comunicaciones que van a estar despertando el interés y la sensibilidad en muchos de ustedes. O sea, no solamente es que van a estar ganando dinero, sino que lo que van a estar haciendo, la propuesta que va a estar llegando, pues definitivamente les va a estar gustando hacerlo. Así que van a estar pues llegándole esta información y esto que va a estar llegando, pues por supuesto, obviamente que les va a estar gustando hacerlo. Como yo les decía al principio, la carta de la muerte termina con algo que a ustedes no les gustaba, con algo que no les convenía, pero quizás no se atrevían a lanzarse, no se atrevían a hacerlo y definitivamente Dios, el destino, la divinidad los va a obligar a salir de esta situación, comenzar a hacer magia. Y como dice también otro dicho en mi país, que Dios decía, ayúdate que yo te ayudaré. Ustedes van a hacer magia y Él por su parte va a comenzar pues a hacerles milagros en sus vidas. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de Lenormand sobre alguna parte de su cuerpo con la que tendrían que tener cuidado en los próximos días. O simplemente si tienen algún tipo de molestia, pues por supuesto ir a chequearse al médico. Esto no es consejo médico ni muchísimo menos. Solamente es una advertencia que puede ocurrir o no, pues en general recuerden que no es para todos tampoco, pero cuidado con la parte del cuerpo que salga acá. Y evidentemente pues el corazón. Así que señores, cuidado con presiones altas, cuidado con algún tipo de exaltación. Chequense el corazón muchos de ustedes que estén pues por acá. Y nada, cuidado con esta situación, ¿ok? Cuidado con el corazón. También con el corazón se podría referir no solo a cuestiones médicas, sino a cuestiones sentimentales. Cuidado con rupturas del corazón, con algo por el estilo, ¿ok? Pero bueno, estábamos en la parte de física concreta, así que cuidado con el corazón, ¿ok? Sale el Señor. Aries, con esta carta te están enviando el mensaje de que te hagas cargo con autoridad, que no tengas miedo de hacerte cargo o de usar tu voz, que seas lo suficientemente fuerte. Te dice que a veces hay que tomar el control para ser honrado con los demás, que si sientes que las personas dan por sentados tu amabilidad o tus dones, es hora de cambiar eso, que no hay excusa para el mal comportamiento y que tus ancestros te animan a mantenerte firme, hablar alto y claro, pero con extremado cariño, que tienes la energía y el poder para superar los dramas y las energías que no colaboran en tu crecimiento. Y ya es hora de que te hagas cargo antes de verte en una situación que no deseas. Esta carta también te dice que se te alienta a ser el jefe en lugar de dejarte manejar. Que tu energía pues muestra que tienes el potencial para ascender al nivel profesional, pero solo si actúas y demuestras quién eres. Aries, en resumen de esta carta, yo te diría que te quisieron decir que pongas límites, y que no significa ser bueno decirle sí absolutamente a todo. Al contrario, puede ser siendo bueno y decir que no. Que no es poner límites. Como dice alguien, es mejor ponerse rojo una vez que no rosado muchas veces. Y sí, las personas no te van a tomar como una buena persona cuando le pongas límites y le digas que no. Pero tu energía tiene valor, tu tiempo tiene valor. Y ese valor te lo tienes que comenzar a dar tú mismo antes que los demás, porque los demás no te lo van a dar si tú no comienzas a dártelo. Y en resumen, pues fue lo que te quiso decir con esta carta, ¿ok? Así que a poner límites, señores. Y déjenme la frase para finalizar esta lectura y poder manifestar pues lo mejor. El destino siempre gira a mi favor. El destino siempre gira a mi favor. Y nos vemos en el próximo video, Aries. Hasta la próxima.